Bienvenidos al canal de YouTube de Kevin Psicotrading. Hoy en este vídeo os voy a intentar plasmar los tipos de traders según las heridas emocionales que hemos tenido o que tenemos. No podemos olvidar, como os dije en el último vídeo que colgué, que todo viene, toda nuestra personalidad, toda nuestra actitud ante la vida viene de toda nuestra vivencia, de todo nuestro pasaje por la vida, ¿no? Y en base a eso pues vamos construyendo una especie de armadura, que es lo que se pone de manifiesto cuando empezamos el trading. Realmente en toda nuestra vida, pero en trading más todavía, puesto que estamos nosotros frente a la computadora y no hay nadie que intervenga, que influya, somos nosotros y ya. Entonces, ¿qué os traigo hoy? Pues para que lo tengáis bien plasmado, para que podáis trabajarlo bien, para que lo tengáis todo detallado, vamos a ver los tipos de traders según sus heridas emocionales. Yo he buscado los 7 que más pueden ser relevantes o que más se suelen ver dentro de las sesiones de psicotrading. Espero que os sirva, que os podáis sentir identificados y que podáis trabajarlo y que os ayude a vuestro proceso de ser un trader efectivo. Dentro de los 7 que os he buscado, pues estaría el controlador, el buscador, el invisible, el complaciente, el perfeccionista, el impulsivo y el desconfiado. Y vamos a ver cada uno de ellos para ver cómo se trabaja. Es una herida emocional y qué tiene que ver con el trading, porque tú me dirás, lo que me ha pasado a mí de pequeño no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora, porque aquello se quedó atrás. Pues déjame decirte que no es así. La herida emocional es una experiencia temprana de pérdida, de rechazo, de abandono, de traición o de humillación que el sistema nervioso registró como amenaza. El cerebro construye estrategias de supervivencia alrededor de esa herida y en trading esa estrategia se activa ante el riesgo, la pérdida, la incertidumbre y el juicio de otras personas. ¿Dónde está el origen? Las heridas emocionales no se eligen, se forman en la infancia y adolescencia como respuesta de adaptación a esos entornos que hemos vivido como difíciles. Un padre muy crítico crea a un hijo muy perfeccionista, un entorno imprevisible crea al controlador, una figura de apego ausente crea al buscador. En mercado cripto, ¿qué es lo que pasa? Que el mercado cripto, el trading, activa esas heridas con una intensidad inusual porque combina 3 detonantes: la incertidumbre radical, la exposición al juicio de resultados y el riesgo financiero real. Es un entorno diseñado sin querer para activar los patrones de supervivencia más profundos que ya tienes integrados desde pequeño. Los 7 arquetipos del trader cripto según su herida emocional: tenemos al controlador, que es el miedo al caos, a lo imprevisible; el buscador, que tiene un vacío existencial, una búsqueda sin sentido; el invisible, que tiene miedo al rechazo; el complaciente, que tiene miedo al conflicto, tiene siempre una necesidad de aprobación; el perfeccionista, miedo al error, vergüenza por el fallo; el impulsivo, que huye del vacío, que necesita una regulación emocional; y eso que se me ha colado ahí en medio, que no sé por qué, debería estar a un lado bien puesto, el desconfiado, tiene una herida de traición y tiene miedo al engaño. Empezamos con el controlador, que opera como forma de dominar lo incontrolable. La herida es porque creció en un entorno impredecible, emocional, económico, físico, donde aprendió que solo controlando cada detalle podía sentirse a salvo. El control no es vanidad, sino es supervivencia. ¿De dónde viene? Pues de entornos parentales caóticos, violencia, pobreza, adicciones familiares, cambios frecuentes e imprevistos. El sistema nervioso aprendió que la vigilancia constante y el control de variables reduce ese peligro.
¿Cómo opera ese trader? Pues con un exceso de análisis técnico, indicador sobre indicador, con decimales de precisión que luego se mueven, pausa operativa, ante cualquier variable nueva que no se pueda controlar, que no la tenga contemplada, siente ansiedad extrema ante la volatilidad. Su mayor terror es que el mercado haga algo que no tenía que pasar, que él no tuviese contemplado. ¿Cuáles son los ejercicios para trabajar al controlador? El diario de no controlo esto, y es que cada semana escribimos 5 cosas que ocurrieron en el mercado que no pude controlar. Para cada una era el fin del mundo. Realmente fue el fin del mundo porque no pudiste controlarlo, pudiste adaptarte. La evidencia acumulada de ver que cada paso se puede trabajar y no es algo caótico, va a hacer que pueda debilitarse ese mito del control total. La posición mínima sin stop ajustado, y es abrir una posición de un 0,5% de tu capital con un stop muy amplio y deliberadamente impreciso. No la toques durante 48 horas. Eso sirve para poder trabajar esa tranquilidad, es decir, sin miedo a no controlar, con esa operación que no vamos a tocar en 48 horas con un margen ridículo, va a hacer que nuestro cuerpo vaya adaptándose a la incertidumbre. Por lo tanto, llegará un momento en que no sea caótico para nosotros. La frase estoica de apertura de sesión es que antes de cada sesión vamos a leer en voz alta: controlo mi análisis, mi riesgo y mi respuesta. No controlo el mercado. Esto lo vamos a hacer 3 veces para poder afirmar que no va a pasar nada. Seguimos con el buscador, y es que el mercado lo tomamos como sustituto de un propósito vital, la herida, pues un vacío existencial y una búsqueda de sentido profundo. La herida realmente es que siente que no hay nada suficientemente satisfactorio en la vida ordinaria. El vacío interior lo empuja constantemente hacia nuevas experiencias, proyectos y sistemas. El trading cripto prometía ser lo que siempre buscó: libertad, aventura y significado. ¿De dónde viene esta herida? El origen es de vínculos de apego insatisfechos, sensación de no pertenecer a ningún lugar, infancia donde las necesidades emocionales no fueron reconocidas. Aprendió que el movimiento más seguro es la quietud. ¿Cómo opera este trader? Pues cambia de estrategia frecuentemente, pensando que la que tiene es la definitiva. Compra cursos y sistemas constantemente, opera en múltiples plataformas, chain y activos a la vez. Etapas de euforia seguidas de abandono total. No puede seguir un sistema el tiempo suficiente para evaluar si funciona. Tiene que ir cambiando, ¿no? Su fortaleza oculta es la gran capacidad de aprendizaje rápido y su visión amplia del ecosistema cuando lo integra. Por lo tanto, hay que dar primicia a eso para poder prioridad a eso, para poder trabajar y basarnos en las cosas más positivas. Los ejercicios de sanación, bueno, pues compromiso 90 días con sistema, es decir, intentar tener una disciplina sobre un sistema concreto y ya está, ¿no? Para poder ir cerrando y guiando ese proceso hacia el sitio adecuado, ¿no? La pregunta sin sentido previa al trading. Antes de abrir el ordenador, escribe la respuesta: ¿qué en mi vida fuera del trading me da sentido hoy? Si la respuesta es nada, ese es el trabajo real. El trading no puede ser lo único, entonces tendrías que intentar buscar cuál es tu sentido en la vida. Y el diario de lo que permanece. Cada viernes anoto 3 cosas que han permanecido constantes esta semana: una relación, una práctica, un logro no económico. La herida del buscador se sana construyendo la evidencia de que sí y de que se puede. El invisible, el trader que se esconde de sus propios resultados. La herida en este trader es el miedo. Aprendió a que mostrarse y equivocarse es peligroso, por lo tanto la vergüenza es lo que ha utilizado como herramienta en su mundo. Ahora opera en secreto, resultado, evita comunidad, tiene juicio ajeno. El origen es una crítica pública
terapeuta, humillación en la infancia, adolescencia, padres que usaban de vergüenza para corregir, ¿vale? ¿Cómo opera este trader? Pues no comparte resultados, ni siquiera los positivos, evita foros, comunidades, cierra posiciones ganadoras antes del objetivo por miedo a que se quede y quede mal. No sé si te estás reconociendo. Los ejercicios de sanación es tener un diario compartido o nada. Que seas capaz de que cada cosa que haces puedas compartirlo con alguien que tú quieras. No puede ser alguien que también haga trading, puede ser alguien que no haga trading, con quien tengas confianza y que sepas que no te va a juzgar, ¿no? Solo resultados, ¿no? Sino simplemente no es ni siquiera ni para recibir consejos, sino solo para que alguien más lo vea, para que puedas trabajar esa vergüenza. La práctica del error compartido, y es que en la revisión semanal escribe en voz alta, puedes grabar un audio, ¿no? Tus 2 peores trades de la semana, escríbelos con detalle en la voz, externaliza la emoción, hasta la saciedad, soltar, sea positivo, sea negativo, soltar hace que nos libere. Y la distinción del resultado del valor. Aquí lo que vamos a hacer es escribir este trade, tanto USDT, ¿no? Eso no me hace peor persona ni peor trader, simplemente son traders perdedores que forman parte de mi proceso. Así le quitamos la importancia de que somos el resultado. Tenemos el complaciente, que opera para no decepcionar a nadie, incluyendo al mercado. La herida que tiene es que aprendió que su valor depende de lo que los demás estén satisfechos de él. Evita conflicto a cualquier precio, y en trading esto se traduce en seguir a otros en lugar de su propio análisis, buscar señales para yo no equivocarme y en no poder mantener posiciones contra la opinión de la comunidad. El origen de esta herida son las figuras parentales emocionalmente reactivas, donde el niño aprendió que su papel era regular el estado emocional del adulto, entornos donde la disidencia era peligrosa y castigada. El amor fue condicionado al comportamiento complaciente. ¿Cómo opera este trader? Pues cambia su análisis después de leer opiniones de otras personas, entra en trade porque todos están dentro y por su análisis propio, mover según la opinión externa. Ejercicios de sanación, pues tenemos el análisis primero, la red vectorial, es decir, nada de red. Primero tu análisis, prueba, equivócate, que no pasa nada, ya después mirarás el resultado o las opiniones de los demás, pero empieza a confiar en ti, a trabajar esa confianza. La semana de trading en silencio, una semana al mes, opera sin ninguna señal de comunidad externa. Solo tu análisis, solo tu plan, solo tu decisión. Documenta cómo te sientes. Eso es muy importante. Y la pregunta de la independencia. Antes de cada trade, pregunta en voz alta: ¿estaría en este trade si nadie más estuviese? Si la respuesta es que no, el trade no es tuyo. Es de la comunidad. Solo asumes tu pérdida. Solo tú asumes la pérdida o la ganancia. Tenemos después al perfeccionista, y es el trader que prefiere no operar a arriesgarse y equivocarse. La herida es el miedo al error y la vergüenza por el fallo. Esta herida aprendió que los errores tienen una consecuencia grave: pérdida de amor, de estatus, de seguridad. Y el perfeccionismo no es exigencia hacia la excelencia, sino es una protección de la vergüenza que anticipa el fracaso. El origen de esta herida es de padres muy exigentes o muy críticos, sistemas educativos que penalizaban el error gravemente, en entornos muy competitivos, es decir, muchísima firmeza y dureza. ¿Cómo opera este trader? Pues parálisis ante el trade, porque el setup no es perfecto, revisión infinita una y otra vez antes de ejecutar, o sea, tiene que estar todo mínimamente calculado, ¿no? Los ejercicios de sanación para este tipo de herida es tener un número de errores aceptable. Antes de empezar, escribe: ¿cuántos trades puedo perder? ¿Cuánto me voy a permitir? Sin miedo a poder hacer esa autocrítica hacia mí, ¿no?
porque así tú puedes darte el permiso de fallar, no por fallar, sino por seguir aprendiendo, puesto que entendemos que el trading hay que aprender también a fallar. La celebración del trade más ejecutado que salió bien es documentar, escribir ese trade en el que no seguiste tu plan, pero que el resultado fue positivo. Eso hay que celebrarlo. ¿Por qué? Porque no contaste con cada parte minuciosa que tenía que estar dentro de esa operativa y sin embargo entraste. Por lo tanto, algo espontáneo, algo que no está calculado hasta el mínimo detalle, también puede salir a veces bien, simplemente con una visión general. A veces lo decimos en trading, menos indicadores o incluso más visión. El ejercicio de suficientemente bueno es que antes de cada sesión define qué es suficientemente bueno. Hoy un análisis correcto en el 70% de las dimensiones del checklist. Cuando lo alcance, es decir, permítete que no todo tenga que ser perfecto 100%, sino que puedas tener 60%, 65% para poder entrar y ver qué pasa en tu cuerpo, cómo reacciona y lo anotas. Pasamos al impulsivo, es operar para escapar de sí mismo, no para ganar, sino para escapar. La herida aprendió que su entorno de origen es a escapar de los estados internos difíciles mediante la acción. La inacción se asocia así a la angustia, al aburrimiento insoportable. Cualquier acción, aunque no sea favorable hacia nosotros, produce alivio inmediato, aunque sea de el origen, un entorno donde las emociones no tenían espacio ni nombre, modelos de regulación emocional impulsivos o adictivos, trauma no procesados, que generan estados de activación crónica que necesitan descarga. ¿Cómo opera este trade? Pues abre trade sin plan para no aburrirse, opera con mucha más frecuencia en días internos, el trading actúa como regulador emocional, después de un trade la ansiedad baja momentáneamente y el trading de venganza inmediato después de cada stop loss. Los ejercicios de sanación, el termómetro emocional previo, y es que antes de abrir el ordenador puntúa del 1 al 10 tu nivel de activación interna, es decir, la ansiedad, el aburrimiento, el estrés. Si supera el 6, entonces no operes, no abras el ordenador hasta que te relajes. El trading no es el regulador emocional, es el coste de usarlo como tal y al final solo estás perdiendo. Actividad alternativa de 15 minutos. Creamos actividades de 15 minutos que acumulen sin consecuencias financieras. Algo que tú sepas que puedes ir a coger o hacer cuando te veas con demasiado impulso para operar y que sepas que no te va a venir. Apunta esas 5 actividades y cuando te veas en una situación así, hazla. Una de cada 15 minutos, una actividad de 15 minutos cada una, perdón que no me salía, y ahora intentes regularte antes de volver a sentar. El análisis del trade era, cada semana identifica esos trades que abriste para escapar de algo que estaba pasando fuera en el mercado. ¿Qué es lo que te estaba pasando a ti para que quisieras sentarte y descargar toda esa adrenalina con el mercado? Realmente, como veis, debajo de cada herida, que os pone cuál es la fortaleza de cada uno. Quiero decir que no estoy hablando de malos, estoy hablando de heridas, no te identifican como personas, sino como algo por lo que has pasado y que necesitas trabajar. El desconfiado no puede confiar en el mercado ni en su propio análisis. La herida vivió experiencias de traición significativa. Personas en quienes confiaban lo defraudaron de forma importante. Su sistema de detección de amenazas está permanentemente activado, siempre en alerta, buscando dónde está la trampa, el engaño, la manipulación. Siempre se va a sentir como parte de una trama para hacerle daño. El origen, pues traición de las figuras de apego entre los familiares, donde los acuerdos no se respetaban, abuso de confianza en relaciones significativas. Su cerebro aprendió que la seguridad requiere vigilancia constante y desconfianza sistemática, puesto que así te trata
¿Cómo opera este trader? Convicción de que el mercado va a por sus stop loss. Es que ya lo has oído alguna vez, incluso te habrá pasado. Es que ha ido a por mi stop loss y después se ha ido para arriba, ¿no? O para abajo. Es una desconfianza sistemática de las plataformas, los exchange roban, los market makers manipulan. O sea, todo es una culpabilidad externa sin pensar que hay algo que tú puedes trabajar para mejorar ese trading. ¿Cuáles son los ejercicios de sanación del desconfiado? Pues tenemos el registro de trampas que no ocurrieron. Antes, anota cada vez que el mercado fue a por tus stop loss y comprueba si realmente fue así o el stop estaba mal colocado. ¿Qué parte de responsabilidad tengo o puedo tener yo dentro de esa operativa? En 30 sesiones tendrás datos objetivos para saber qué trampas eran reales. La confianza pequeña y acumulativa, y es que pones un stop loss muy amplio en una posición muy pequeñita, comprométete a no moverte. Esa herida de desconfiado se sana con evidencia acumulada. Y además vas cogiendo más confianza en lo que tú estás haciendo, en tu posibilidad. La distinción del mercado y de personas. El mercado no tiene intención, no tiene sentimiento, no va a por ti, no puede traicionarte porque nunca tiene contigo. Entonces intenta plasmar en tu cuaderno esa frase: el mercado no me engañó. Son las personas las que me traicionaron antes, ¿no? Cuando yo era pequeño, o a veces. Ahora es el mercado y no tiene sentimiento, no va a por ti. Los 7 arquetipos. Vemos aquí un poquito más resumido para que lo podáis tener. Se llama, bueno, siempre os digo, no sé si lo sabéis, pero bueno, lo puedo decir ya. Cuando queráis que os pase, que pueda dejar esto para que podáis imprimirlo sin problema, me escribir, que yo os lo paso y podéis tenerlo así como tipo posteritas. Tenemos un arquetipo, la vida, una fortaleza. Es siempre muy importante saber que cada herida tiene ese tipo de trader que tiene esa tipo de herida, tiene una fortaleza y hay que celebrarla. Y el primer paso para poder trabajar. ¿Cómo identificas tu arquetipo? No lea los arquetipos buscando el que más te gusta, sino lee buscando el que describe mejor tus peores sesiones, no de tu imagen ideal de ti, sino la herida no está en tus mejores momentos, está en los peores que se repiten cuando el mercado te presiona. El peor trade, piensa en el peor trade de tu historia, no el más grande en pérdida de cualificación, que siente más vergüenza, el patrón repetido, que error cometes una y otra vez, el mayor malestar, que situación de trading te genera más angustia, y la infancia del patrón. Piensa cuando aprendiste a relacionarte con el mundo de la forma que describes el trading, donde más lo hacías. Se lo identificamos. El camino de la transformación del trader de conocimiento sin juicio es el primer paso, porque no hace falta desde el primer momento cambiar nada, sino es reconocer. Me pasa esto, yo me comporto de esta forma, no pasa nada, necesito saberlo para poder trabajar más adelante en mi proceso. La distinción entre la herida y el yo, que yo no soy mi herida, es decir, yo no provoco conscientemente esa herida. Eso es lo que he aprendido desde pequeño, por lo tanto lo voy a separar. Una cosa es la herida, otra cosa soy yo. La práctica de los ejercicios no es una cura rápida, pero te sirve como entrenamiento, y los ejercicios que te hemos propuesto es para que puedas ver una forma diferente de trabajar o de tener esa visión de tu herida. Y la integración de la fortaleza, siempre la fortaleza que tiene tu herida, para poder decir que parte igual que la herida no soy yo, esta fortaleza sí voy a ser yo, y te dará muchísimo más ánimo. No quedarte solo en lo negativo, sino apoyarte en lo positivo y la fortaleza. ¿Qué te llevas hoy? Patrones de trading que tienen raíces más profundas de lo que parecen. Cada arquetipo tiene una fortaleza oculta. El reconocimiento sin juicio es el primer paso. Los ejercicios crean la vacía,
no suprimen las antiguas y el mercado es el maestro más honesto que existe. No hay nadie más, solo tú y el mercado. No busques ser un trader sin heridas. Busca ser un trader que conoce las suyas, las entiende y las trabaja. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale a like, suscríbete y coméntame cuál es tu herida para yo saber. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que te haya servido. Me alegro muchísimo si es así, porque realmente creo que es algo bastante visual para que puedas verlo. Y nos vemos en el siguiente.